Bien. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, Perfecto. pastor, se escucha. Esto era Sí, algo que no pastor. estaba escuchando. Si hago esto, ¿me siguen escuchando? Sí, me siguen escuchando ya. Muy bien. Bueno, lo que tenemos nosotros esta noche es nuestro primer tema del texto. Así que si ustedes tienen su texto a mano, por favor. Si ustedes no tienen el texto, porque obviamente hay algunas personas que recién se están acoplando eh, el día de hoy, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo más importante de lo que fue la introducción, ¿ya? Entonces, un poquito antes de entrar al Proverbios uno, hagamos un pequeño resumen. Ustedes tienen ahí una introducción. Ustedes pueden leer la introducción. Eh, Les comento algo. Este material, al final del texto, tiene una hoja de respuestas. Entonces, usted obviamente no haga chanchullo, no haga trampa, pero al final puede ir comprobando si las respuestas que usted colocó, pues, coinciden, ¿no? Entonces, esta es una guía. En la introducción de la anterior semana, eh, bueno, la idea central de esta introducción era entender que la sabiduría bíblica no consiste simplemente en saber muchas cosas, sino en aprender a vivir una vida bajo la dirección de Dios, ¿no? Proverbios no fue escrito solamente para hacernos inteligentes, sino para enseñarnos a vivir. ¿Qué es lo que podemos rescatar? Hemos hecho una distinción entre el conocimiento, saber qué dice Dios, entendimiento, comprender por qué lo dice, y la sabiduría, que es cómo obedecerlo. Esta diferencia entre ser inteligente y ser sabio, ¿no? Una persona puede tener conocimiento bíblico y continuar tomando decisiones profundamente necias o equivocadas. Y Salomón justamente eh, es una advertencia de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en la introducción nosotros vimos que Salomón, el hombre más sabio, sí, pero que también un hombre que tomó decisiones muy equivocadas. Salomón recibió de Dios una sabiduría excepcional. Él se lo pidió, dame entendimiento para guiar al pueblo. Pero en este material también nos hace recuerdo eh, que él ha tomado malas decisiones. Compuso muchos proverbios. Si ustedes revisan el material, son 3.000 proverbios que él escribió, 1.005 cantares también, canciones, y él, bueno, adquirió mucha fama. Sin embargo, también se relata cómo permitió o terminó, perdón, dicho, permitiendo que sus alianzas, sus riquezas, sus relaciones con mujeres extranjeras lo desviaran. Entonces, ahí encontramos un pequeño quiebre que no tiene que ver con la sabiduría, sino con el principio de la sabiduría. Lo que hemos dicho es que el error de Salomón fue haber perdido el temor de Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. Saber que es correcto no garantiza que vivamos correctamente. Entonces, la sabiduría debería convertirse en obediencia, ¿no? Eh, También nosotros empezamos a revisar qué significa un proverbio. La palabra traducida del hebreo para proverbio se puede traducir como comparación, semejanza, pero otras traducciones también lo pueden traducir como dicho, máxima. Por eso alguna vez usted va a escuchar esta palabra máxima, igual proverbio, ¿no? Una sentencia sapiencial, una enseñanza memorable, ¿no? El material explica precisamente este aspecto, señalando a los autores. Que los autores comparan verdades con situaciones comunes, incluso de la naturaleza, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el proverbio que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, haciendo esta comparación física para que nos ayude a entender una realidad moral, ¿no? Un proverbio normalmente expresa un principio general de cómo funciona o cómo debe funcionarse en la vida. No necesariamente una promesa absoluta sin excepciones, sino es un principio que nos ayuda a vivir mejor, ¿no? También nos va a hablar mucho acerca de la sabiduría y las consecuencias favorables. También hace la contraposición de la necedad y las consecuencias destructivas. Entonces, hay que reconocer que existen excepciones. Se menciona Job y Eclesiastés como libros que nos ayudan a comprenderlas. Eso evita interpretaciones equivocadas como si alguno vive correctamente, jamás sufrirá. Job es un ejemplo de esto. Un hombre recto, justo, apartado del mal, pero igual sufrió, ¿no?
Proverbios describe también el orden moral ordinario establecido por Dios. Job y Eclesiastés nos enseñan qué ocurre cuando nuestra experiencia parece contradecir esa orden que Dios ha dado. Hemos visto paralelismos de cómo leer la poesía en Proverbios, eh, los paralelismos antiéticos, el paralelismo sinónimo, el paralelismo sintético, la segunda línea desarrolla completa o complementa la primera, ¿no? Hemos visto esto en la anterior clase de cómo el paralelismo ilustrado, por ejemplo, donde la segunda línea presenta una imagen que explica la primera línea. Hemos visto que en proverbios, la mayoría de los proverbios tiene una línea y la otra viene de dos líneas. Pero hemos visto también que hay varios proverbios que tienen tres y hasta cuatro, incluso uno que tiene seis líneas, ¿no? Es importante entender cómo se manejan entonces los proverbios. Gran parte de los proverbios utiliza paralelismos. Una segunda línea se relaciona directamente con la primera línea. Eso es fundamental para entender proverbios, ¿ya? Obviamente las excepciones que hemos dicho de tres, cuatro o hasta seis líneas. Luego, el centro teológico de los proverbios siempre va a ser el temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En este material se considera esta verdad como indispensable para comprender todo Proverbios. Si no relacionamos el temor del Señor con respeto, con humildad, con sumisión, con confianza, con reconocimiento de Dios como juez, entonces vamos a caer en un error, ¿ya? Eh, Ahora sí, entendiendo todo esto, que es un pequeño resumen de esta vida de Salomón, vámonos a ir al capítulo 1. Capítulo 1. A ver si lo tenemos proyectado ahí. Vamos al capítulo 1. Muy bien. El autor y propósito de los proverbios. Proverbios capítulo 1. Usted tiene que tener su Biblia a su lado, versículos del 1 al 6. Y ahora sí voy a pedir participación porque yo necesito que alguien pueda eh, leer este pasaje, Proverbios 1, del 1 al 6. Si alguien lo puede leer, por favor. La hermana Marlene o hermana María. Yo leo. Ya, hermana, puede leer, por favor. Ya. Motivo de los proverbios. La palabra del Señor dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Perfecto. Ahora, con esa misma lectura, vamos a ir respondiendo aquí en nuestro material. ¿Quién es mayormente el autor de los proverbios? Salomón. Proverbios. ¿Dice? Salomón. Salomón. Muy bien. Salomón. ¿Cuál es el propósito de proverbios respecto a los simples y a los jóvenes? Aquí vamos a entrar a un tema bien interesante porque vamos a hablar a los simples, estamos hablando de gente común y corriente, vamos a ponerlo así, y los jóvenes. Y aquí jóvenes generalmente habla de personas que tienen algún tipo de instrucción. A ver, el capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice, para aprender o entender qué, Sabiduría. sabiduría Doctrina. y doctrina. Muy bien. Es importante recordar que la doctrina tiene como principio el temor de Jehová. Y la doctrina, ¿qué es doctrina? Muy importante, ¿no? Saber qué es doctrina. Cuando hablamos de doctrina o instrucción, porque esta es otra palabra que aparece ahí, la palabra instrucción puede significar, sí, disciplina, corrección, entrenamiento. Implica que la sabiduría no llega simplemente recibiendo información. Muchas veces la sabiduría va a llegar mediante corrección. Por eso una de las señales del sabio en Proverbios es que tiene una capacidad de ser corregido. Y eso también es sabiduría.
la persona que tiene la capacidad para ser corregido realmente está creciendo. La diferencia, por ejemplo, entre el sabio y el necio no consiste en que cada uno nunca se equivoca, consiste en que cada, a ver, ¿qué hacen ellos cuando alguien les muestra que están equivocados? Ahí está la diferencia. ¿Qué hace el necio cuando le muestran que está equivocado y qué hace el sabio cuando le muestran que está equivocado? Entonces, de eso está diciendo. Eso nos quiere hacer entender. Los proverbios es para entender sabiduría, el temor de Jehová y la doctrina, la instrucción. Recuerden que esa instrucción puede ser una corrección. ¿Cómo lo recibe el sabio? La corrección, ¿cómo lo recibe el necio? Pero también dice para discernir o conocer. ¿Para discernir o conocer qué? Razones. Razones. Prudentes. Razones prudentes, correcto, ya. ¿Qué son las razones? Eh, lo inmediato, sí. Las razones son aquellos argumentos y la prudencia tiene que ver con una sagacidad sana. El ingenuo, por ejemplo, cree todo. El prudente siempre pregunta, ¿qué hay detrás de eso? La persona sabia no necesita experimentar personalmente cada desastre para descubrir que algo es peligroso. Puede aprender observando. Eso es lo interesante de las razones prudentes. No solamente es entender los argumentos de por qué algo es malo, sino la prudencia no necesita la comprobación, sino simplemente con la observación o la lectura o el consejo se aparta de aquello de lo que lo quieren cuidar, ¿no? Doy un ejemplo. Si tú le dices a alguien que si, no sé, si se junta con esas personas va a terminar mal, el prudente escucha y no necesita juntarse con esas personas porque alguien ya le ha dado un consejo y eso de discernir razones prudentes es justamente aplicar aquel consejo sin necesidad de experimentar. A ver, ¿por qué me dicen que no me junte con ellos? Voy, meto la pata, igual voy a aprender. Pero como mamá decía, o aprendemos a las buenas o aprendemos a las malas. Ahora, también el propósito de Proverbios es para recibir, alguien puede completar ahí, El consejo de prudentes. muy bien, para recibir el consejo de prudencia. Eso es de lo que hablamos hace rato, el consejo de prudencia. No es una información fría. En la cosmovisión hebrea, conocer frecuentemente incluye experiencia y relación. El conocimiento de Dios debe producir una forma diferente de vivir. Se necesita mucha discreción, reflexión, planificación, capacidad de anticiparse. La sabiduría introduce una pausa en el impulso. Eso es lo interesante. Antes de meter la pata, introduce algo ahí. Antes de la decisión, del impulso, la sabiduría introduce una pausa. ¿Para qué? Para el consejo prudente. Aquí hay una palabra, dice equidad. Equidad significa imparcialidad y no tener prejuicios ni mostrar favoritismos. Para dar a los simples, ¿qué más dice? Inteligencia. Inteligencia. Ahí colocamos inteligencia. Y para dar a los jóvenes dos cosas. Cordura. Y aumentar Cordura, el saber. muy bien. Cordura y aumentar el saber. La cordura, este entendimiento, una vez más, allí es poder entender la diferencia entre lo que es apariencia y lo que es realidad, lo que es conveniente y lo que es inconveniente, lo inmediato y lo futuro, lo importante y lo urgente, lo bueno, no solamente lo bueno y lo malo, ¿se dan cuenta? Una cosa es distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay gente que sabe lo que es lo bueno y lo malo, pero discernir va más allá.
porque compara otras cosas, no solamente lo bueno y lo malo. Compara, por ejemplo, entre lo importante y lo urgente. Hay gente que se estanca en lo importante y no ve lo urgente. O hay gente que todo lo parece urgente y se olvida de las cosas importantes. Entonces, el entendimiento, el discernimiento justamente está para eso, para tener cordura en nuestras decisiones. Dice, el simple es el ingenuo, el crédulo y el fácil de engañar y de desviar. El joven es el inmaduro que generalmente es más impulsivo, ya que ellos van formando sus valores y su carácter, necesitan un freno, un control fuera de sí mismos para protegerse. Por lo general en la Biblia se considera a alguien como joven hasta que tiene los 20 años de edad, pero a veces incluye a los que tienen 30 años o menos. Todas estas cualidades de Proverbios 1 del 1 al 4 son muy semejantes y significan la capacidad de tener un buen juicio, de aceptar la corrección, de escoger lo mejor y de ser cuidadoso para pensar antes de hablar o antes de actuar. Estas cualidades son necesarias para evitar una vida malgastada, superficial y trivial que termina en puro remordimiento. Paréntesis. Muchas veces revisamos para atrás y hay cosas que decimos hemos malgastado nuestro tiempo, hemos malgastado algo. Entonces, para no terminar en puro remordimiento, está Proverbios. Vamos a leer un poquito más. Proverbios 1, del 5 al 6. Ahí ya lo ha leído la hermana Marlene, pero vamos a ir resolviendo. Aquí dice, el sabio oirá y crecerá o aumentará ¿en qué? A ver, En saber. Muy bien. Para adquirir, que también dice, consejos, para adquirir consejo. Y para entender, proverbios, declaración, palabras de los sabios. Consejos de sabio. para entender declaraciones y consejos de sabios, ¿sí? Las palabras de los sabios. Importante. ¿Cuál es el propósito de Proverbios para el que ya tiene sabiduría? Aumentar el saber, el conocimiento, adquirir consejo, porque nadie se las sabe todas, hermanos. Hay cosas que a veces es bueno consultar, porque podemos llegar a un punto de pensar que nosotros no nos equivocamos nunca y eso no es verdad. A veces es bueno recibir consejo. Y también para entender las palabras de los sabios, dice. O sea, siempre va a haber, se van a dar cuenta, alguien que sabe más que nosotros. Siempre. Pero no necesariamente porque tiene más títulos o ha leído más libros. Hay algo que nos da la diferencia entre una persona que ya tiene sabiduría y una persona que tiene más sabiduría. ¿Y sabe qué es? La experiencia. La experiencia es una de las plataformas más importantes para saber por dónde yo puedo o no debo caminar. Por eso cuando alguien escucha a una persona mayor, puede ser que tú sepas más que él, tengas más títulos que él, pero él tiene algo que nosotros no tenemos, experiencia. Los años, hermanos, nos hacen entender muchas cosas. No hablamos por hablar. Uno lo entiende después, ¿no? Cuando es mayor, como decía mi mamá, mi papá. Sí, tal vez hoy en día tenemos jóvenes que creen que saben más que uno. Pueden tener más inteligencia, tienen más información y a mayor velocidad de lo que nosotros teníamos. Pero hay algo que ellos nunca van a poder tener, que nosotros sí tenemos, que se llama experiencia. La Experiencia. experiencia es lo que hace una diferencia, hermanos. Entonces, cuando uno Sí. ya tiene sabiduría, las palabras de los sabios y sus enigmas hay que entenderlos de diferente manera. Sí, debemos seguir aprendiendo. Dice el texto, también hay algo en Proverbios para el que ya lleva tiempo escuchando los consejos sabios.
Él puede mejorar su capacidad de entender parábolas o metáforas y consejos complicados como enigmas, que le abrirán los ojos a la realidad atrás de las apariencias falsas de este mundo que este mundo promueve. ¿Por qué necesito seguir aprendiendo proverbios? Porque me da la capacidad de interpretar mejor parábolas, estas metáforas, estas comparaciones. ¿Se acuerdan de estas semejanzas? Cuando uno lee proverbios y no tiene esta capacidad desarrollada, le va a costar entender por qué dice que la luz de la aurora, la inteligencia, por qué compara la hormiga, por ejemplo, con una persona que hace cosas, no como el perezoso, digamos. Entonces, este tipo de metáforas, de comparaciones con la naturaleza o con otros elementos, se practica a partir de que uno va leyendo proverbios. ¿Ya? Vamos bajando un poquito más. Vamos a la siguiente página. El éxito en esta vida, dice, depende de la actitud hacia, perdón, hacia el creador. ¿Cuál es la clave o el principio indispensable para obtener sabiduría? Esta es facilita, Proverbios 1:7. ¿Cuál es el principio clave? El temor de Jehová. El De Jehová. temor de Jehová. Esto ha sido muy importante entender qué es el temor de Jehová, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no entendemos específicamente qué es el temor de Jehová, podemos cometer el error de entrar en un tema de miedo, de qué es realmente el temor de Jehová. Esta verdad es indispensable para comprender todo Proverbios, por si acaso. Y relaciona el temor del Señor con respeto, con humildad, con sumisión, con confianza. Ya no significa principalmente vivir aterrorizado ante Dios. O sea, por ejemplo, la gente puede tener la idea de temor es tener miedo. No, temor se traduce como reverencia, reconocimiento de autoridad, dependencia, obediencia. En pocas palabras, temer a Dios significa reconocer quién es Dios. Entonces, si yo reconozco quién es Dios, Dios sabe mejor que yo cómo se debe vivir la vida. Por eso cuando alguien toma decisiones fuera de la idea de Dios, eh, pues está siendo necio. Por eso el enemigo de la sabiduría no solamente la ignorancia. ¿Sabe cuál es el enemigo de la sabiduría? La autosuficiencia. Cuando uno se cree autosuficiente, se independiza de Dios. Y le doy un elemento más. La autosuficiencia tiene características de orgullo. No, yo no voy a consultar nada, yo no voy a pedir la opinión de nadie, yo no necesito consejo de nadie, yo soy autosuficiente. Esa independencia intelectual tiene algo de orgullo. Y si ustedes revisan, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, usted revisa la caída de Satanás y justamente ese fue el centro del pecado. Subiré junto a las estrellas del cielo, pondré mi trono, seré semejante al Altísimo. O sea, él se volvió autosuficiente. Era un ángel creado por Dios, querubín, pero él se independizó. Entonces, tengamos cuidado porque la sabiduría no tiene como opositor a la ignorancia solamente. El peor enemigo de la sabiduría es la autosuficiencia. El temor del Señor es tener respeto y aprecio por el inventor. ¿Ya? De la mente y de la conciencia. Es tener una actitud humilde, dice el texto, reconociendo que la mente humana ha sido contaminada por el orgullo y el pecado. Por eso he hablado de la autosuficiencia. Es someter los pensamientos y las decisiones a la palabra de Dios, confiando que Él siempre nos aconseja para nuestro bien. Cuando ustedes lean este material, sería bueno que ustedes remarquen qué les llama la atención de lo que está diciendo el autor. ¿Qué es para nosotros el temor del Señor? Tal vez ahí alguien me puede remarcar, no sé, es someter los pensamientos a la presencia de Dios. O alguno pondrá el respeto, aprecio. O algunas interpretaciones como la que yo estoy haciendo es reconocer quién es Dios.
El necio siempre va a decir, yo sé lo que me conviene. El sabio dirá, Señor, enséñame lo que realmente me conviene. ¿Eh? Entonces, avancemos un poquito más. ¿Quién no aprecia el consejo y la corrección que Dios ofrece? Versículo 7, porque ahí dice, ¿no? Los Empezó. insensatos. ¿Quién? Los insensatos. Necio, Exacto. Los necios. Correcto. Proverbios 1:7, correcto. El insensato, el necio. El necio es torpe, sí, cerrado, terco. Es un todo. Confía en su propio entendimiento y es sabio, pero solamente a sus propios ojos. Para él, la palabra de Dios es para los tontos y débiles. En otras palabras, el necio es incrédulo. Y eso lo vamos a revisar más adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso va a estar más adelante, pero ya nos vamos adelantando un poquito a eso, ¿no? Este es el necio, el insensato, el que no aprecia el consejo o la corrección que Dios ofrece. Ahora, la sabiduría. El sabio confía en sus mayores y no en los jóvenes rebeldes. ¿No? Importante esto. Proverbios 1, del 8 al 19. Necesito que alguien pueda leer. Del 8 al 19, Sí, sí, del 8 al 19. Proverbios 1, ¿sí, no? Sí, Proverbios 1, Ya. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano te tenderá la red, se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Hasta el gracias, 18. hermano. El sabio confía en sus mayores y no en los jóvenes rebeldes. Vamos a analizar esto porque está interesante. Dice, el padre ruega al hijo que aprecie sus consejos morales. ¿Qué le pide el padre sabio a su hijo? Que escuche, que oiga. Oye, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Y qué más dice? No, No Desprecies. es la enseñanza de tu padre. no desprecies la enseñanza de tu madre. Elemento muy importante, hermanos. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la primera escuela de la sabiduría, ¿dónde es? En la casa. Hay un elemento muy notable en esta parte, ¿sabe cuál es? Que está diciendo que padre y madre enseñan. Y yo creo que esto es algo fundamental en los hogares, porque a veces se corre el riesgo de que solo uno corrige, solo uno quiere, solo uno tiene la posibilidad de disciplinar. A veces hay mamás que dicen, le voy a decir a tu papá cuando llegue, como si solamente el papá tuviera que corregir. Pero Proverbios nos está explicando en este momento que ambos, papá y mamá, deben participar en la formación moral de sus hijos, trabajar como equipo, impartiendo dirección y que sus consejos poseen peso precisamente porque ellos buscan el bien del joven.
La sabiduría bíblica no fue pensada originalmente como una clase puramente académica, por si acaso. Fue diseñada para transmitirse de generación en generación. Por eso dice, oye, y por si acaso esta palabra en hebreo se escucha frecuentemente para implicar algo más profundo que simplemente percibir en sonido. Esta palabra oye, también conocida como el Shema en hebreo antiguo, era lo que vas a escuchar, tienes que ponerlo en práctica. Por eso, cada vez que hay un oye en el Antiguo Testamento, no es cualquier palabra. Escucha de tal modo o de tal manera que captes, que atiendas. Una persona puede oír una predicación, por ejemplo, un domingo, y nunca escucharla bíblicamente, ¿ya? Entonces, es importantísimo. Aquí dice los dos, el padre y la madre en equipo dan dirección moral. Ellos tienen que apoyarse el uno al otro sin contradecirse para que sus consejos lleguen con autoridad. Si ustedes, papás, se contradicen en el momento de dar instrucciones a los hijos lo detectan. No importa la edad, por si acaso acá. Aquí algo interesante es que un niño puede detectar cuál de los dos da su brazo a torcer y podría llegar a aprovecharse de eso. Lo peor que podría pasar en un equipo de padres que quieren educar a sus hijos es la contradicción. Que coma aquí. No, pero déjale comer donde él quiere. Ese tipo de contradicciones es lo peor que le puede pasar, porque quita autoridad al otro. Y aquí Proverbios está diciendo que papá y mamá deben instruir. La cultura, los profesores, los amigos animan al joven a considerar a sus padres como personas no muy listas, con ideas anticuadas. Por eso el padre le exhorta a que no abandone lo que ha aprendido de quienes lo aman. ¿Dónde se aprende sabiduría en primer lugar? En el hogar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, padres o cristianos maduros. Miren ahí el dibujito, dice, escúchanos, el engaño del mundo es fuerte. Los únicos que buscan el bien del joven y le ayudan a ver sus consecuencias de cualquier decisión son los papás. La cultura va a decir, líbrate de esas ideas anticuadas. Los profesores, ves, la ciencia contradice la Biblia y muchas veces los jóvenes de su misma edad van a decir, diviértete, nada malo te va a pasar. Los únicos que buscan realmente el bien de un joven son su familia. Sí, los demás buscan sus propios intereses, ¿no? La cultura, lo académico, los amigos. Vamos avanzando un poquito más. Bajemos. ¿Cuál es la recompensa que el joven obediente recibirá? Versículo 9. Porque adorno de gracia son para su cabeza y, co- Adorno de gracia. y collares para tu cuello, dice. Collares, ¿no? Adorno de gracia. Hay otras versiones que dirán guirnalda, collares, ¿sí? Importante esto. Esta Sí, guirnalda son para tu cabeza y collares para tu cuello. Buena acotación. La guirnalda o adorno de gracia es como una corona, pero una corona hecha de hojas de un árbol o arbusto. La guirnalda y el collar simbolizan el honor y los elogios que el hijo sabio recibirá por su victoria sobre la necedad y la rebeldía que quieren dominar a todo joven, ¿no? El material de estas simbologías son como honor, reconocimiento, obtenidos mediante la victoria que hay sobre la necedad, sobre la rebeldía. La idea no es obedecer a los padres literalmente, va a producir joyas literalmente, no, la idea es la sabiduría embellece el carácter. Por eso es que el sabio cae bien a las personas, porque su carácter es agradable. El mundo intenta adornarnos de otra manera, externamente, pero Dios quiere adornarnos internamente. Por eso es la sabiduría. Ahora veamos versículos 10 al 19. Hemos leído, bueno, ya ha leído el hermano Freddy, dice, el padre exhorta a su hijo que rechace participar, por ejemplo, en una pandilla. Interesante esto. Si los pecadores, pongamos así, pandilleros, lo invitan, ¿cómo debe responder el hijo? Versículo 10. ¿Qué dice?
No consientas. No consientas. El versículo 15, ¿qué otro, qué otro consejo da? No andes en camino con ellos. No andes en camino con ellos. Y también aparta tu pie de sus veredas. Aparta tu pie de sus veredas. Hay algo interesante. Esto lo voy a relacionar con el Salmo 1, porque el Salmo 1 tiene la misma estructura en esta parte. El Salmo 1 empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más o menos es la misma referencia en este proverbio. No consientas, no sigas hablando con ellos, no apruebes las cosas que ellos dicen. A ver, algo importante, ¿cómo una persona puede llegar a ser manipulada o influenciada por otros? La primera etapa siempre va a ser aversión. No me gusta cómo hablan, no me gusta lo que dicen, pero si sigues hablando con ellos, vas a pasar a la segunda etapa que es la aceptación. Ellos hablan así, eh, lo acepto. La tercera etapa es la aprobación, cuando tú empiezas a involucrarte y empiezas a hablar como ellos. La aprobación y después viene la apreciación, que tú ya hablas como ellos y sin necesidad de que ellos te presionen. Entonces, es como una escalada, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque muchas veces uno no se da cuenta y está siendo influenciado. Yo estoy a pocos días de dar una conferencia que le estamos titulando Dime con quién hablan tus hijos, porque hay muchos papás que no se dan cuenta de la influencia que están recibiendo sus hijos. Y voy a utilizar parte de esto también para poder explicar cuál es el proceso de influencia sobre un joven. Pero aquí el proverbio nos está diciendo, estos son los consejos para tus hijos. Si tus hijos están andando con malas personas, que no consienta, que no anden con, que aparte su pie de sus veredas. Ahora, ¿cómo seducen o engañan los pandilleros al joven o simplemente lo hacen atractiva esta invitación? ¿Cómo lo hacen? Veamos el versículo 11a. ¿Qué dicen ellos? Pongámonos, Acechanzas para derramar sangre. Para derramar sangre. pongámonos al acecho para derramar sangre. Acechanzas, interesante. El versículo 11b, acechemos, ¿qué dice? Para derramar sangre. Ya, ahí entra para derramar sangre. Sí, Lo interesante es que dentro de esta lectura no hay un motivo aparente, o sea, simplemente es derramar sangre. No es venguémonos, no es cobremos una deuda, no. Acechemos al inocente. No hay causa, no hay motivo. El versículo de ese dice, devorémoslo o los tragaremos, ¿qué? vivos. Vivos como el Seol. Vivos como el Señor. ¿Cómo seducen las malas amistades a nuestros hijos? Vamos, hagamos esto, aquello. Miren, acechemos al inocente, al que no ha hecho nada. Devorémoslo. Esta de pertenencia de la gente, porque si tú te das cuenta cómo influye alguien en otra persona, primero tiene que pertenecer. Ven con nosotros, vamos a la aventura, acechemos. Y le ofrece poder también, devorémoslo. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien influencia en otra persona es porque le ofrece poder. Perteneces a un lugar, haces lo que ellos hacen y ellos tienen poder sobre ti. Más o menos esa es la estructura de influencia. Eso es lo que ofrecen. Ven con nosotros. Ahora, una acotación aquí importante. Cuando uno es adolescente especialmente, uno se hace tres preguntas en la vida. Y esto les va a ayudar mucho a entender la dinámica con adolescentes. La primera pregunta es, ¿quién soy? La segunda pregunta que se hace un adolescente es, ¿a dónde pertenezco?
Y la tercera pregunta que se hace un adolescente es, ¿cómo me voy a relacionar con el lugar donde pertenezco? Hagamos un ejercicio. Si en la casa del adolescente hay muchos problemas, sus papás se divorciaron, no sé, cualquiera de estas cosas, la pregunta es, ¿quién soy yo? Y posiblemente no tenga una buena respuesta, por eso va a buscar. La segunda pregunta es, ¿dónde pertenezco? No pertenezco a esta casa, me tratan mal, no me siento parte de la familia. Y entonces va a buscar un refugio. Pueden ser amistades, pueden ser una cultura, un tipo de música, un juego, algo. Ahí pertenece. Y la tercera pregunta es, ¿cómo me relaciono? O sea, ¿cómo hago para pertenecer a este grupo y ser parte de este grupo? Si en este grupo habla malas palabras, hablaré malas palabras porque pertenezco a algún lugar. Entonces, yo quiero que entendamos un poquito la profundidad de esto. Para seducir y engañar, lo primero que te van a ofrecer es que perteneces a un lugar. Si un joven no se siente parte de su familia, créame, va a buscar dónde sentirse parte. Y es por eso que a veces los papás pelean con la pareja de sus hijos, porque él pertenece a su pareja, porque tal vez no se siente parte de la familia. O pelea con sus amigos, o pelea con los juegos en línea, pelea con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque su hijo quiere pertenecer a algún lugar. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre es pertenece, te ofrecemos poder, devorémoslo, ¿no? Interesante. Generalmente dice el Seol se refiere a la muerte física y también a la tumba que representa la muerte, pero a veces sutilmente incluye la idea de un lugar en donde los muertos, incrédulos, comienzan a sufrir el castigo eterno. En el Nuevo Testamento se llama Hades, el salón de espera antes de entrar al infierno, ¿no? Ahora, ¿qué hallaremos? ¿Qué prometen ahí? O sea, avancemos. Versículo 13a. Toda clase. Riquezas de toda clase. Ujú. Toda clase de preciadas riquezas. Wow, riquezas de toda clase. ¿Qué más dice el 13b? ¿Llenaremos qué? Casas de despojos. Nuestras casas de despojos. Llevaremos nuestra casa, dice, ¿no? Abundancia les promete, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo han vuelto parte del grupo? Por eso es pertenencia. Ya no dice vas a hallar con nosotros, dice hallaremos, llenaremos, todos tendremos o tengamos qué. Una sola bolsa. Ah, ahora van a entender algo. ¿Por qué un joven se deja influenciar tanto por sus amigos? Porque le ofrecen algo que se llama pertenencia. Pertenencia. Hallaremos, llenaremos, tendremos. Esto va a ser nuestro. Los malos amigos prometen poder, dominio, aventura, dinero, machismo, compañerismo. Esta pandilla de proverbios, estos malos amigos, pueden tomar muchas formas. Puede ser un grupo de amigos, puede ser una conversación en WhatsApp, pueden ser compañeros de trabajo, puede ser una comunidad digital, puede ser una relación sentimental, puede ser una cultura empresarial, puede ser algún influencer, pueden ser determinadas tendencias sociales. La pregunta que debíamos hacernos es, ¿qué grupo o qué pandilla, si se quiere, está moldeando mi conciencia? Es muy interesante cómo lo plantea Proverbios, porque nos ha dado una receta de cómo influencian otros grupos en nosotros. Muchas de las cosas que prometen no son malas. Por ejemplo, no sé, riquezas. No, no estamos hablando de que es malo tener riquezas, pero se van a dar cuenta que no lo plantean de una manera positiva. Lo están queriendo adquirir sin trabajar, sin trabajar. Cuando algo, y eso es un buen consejo, cuando algo parezca demasiado fácil de obtener,
Sería muy bueno dudar. Creo que hay un dicho que dice, cuando la ofrenda es mucha, hasta el santo desconfía, ¿no? Entonces, eso más o menos hay que entender de esto. No lo más fácil, siempre es lo mejor. Y a veces los amigos, no sé, las redes sociales, eh, dan este tipo de invitaciones. Avancemos un poquito más. Ahí hay una ilustración, dice, miren, mira qué tan fácil es asustarle y bajarle a este tonto su feria. Chécate cómo volvemos locas a las chicas con nuestros coches y dinero. Ahí hay, eso es una imagen que demuestra más o menos qué es lo que ofrece un grupo, una pandilla. ¿Cómo es el fin de los amigos injustos y violentos? ¿Cómo terminan estos grupos? Que creo que sería algo muy bueno para estudiar. Las aves ven la red o la trampa hecha por otros y no entran allí. Pero a diferencia de las aves, ¿qué hacen los pantilleros o estos grupos después de tender una trampa para otros? Y ahí está el versículo 18, dice, pero ellos a su propia sangre Ponen acechanza. Ponen acechanzas. ponen acechanzas. A su propia sangre ponen acechanzas. Ah, es una impresionante ironía, ¿no? Creen estar cazando, pero ellos son los que están cayendo en la trampa. También se puede interpretar que ellos a su propia sangre ponen acechanza, que ya no hay límite, podrían lastimar a sus propias familias. ¿Qué más dice? A sus almas tienden lazo. Tienden lazo a sus almas, tienden lazo. Los dos, lo que nos está diciendo es que quienes intentan aprovecharse violentamente de otros terminan cosechando las consecuencias en sus propios caminos. Como hay un dicho que dice, dinero mal habido no dura, ¿no? Desde eso está hablando más o menos. O sea, las personas que hacen mal terminan enredándose en sus propias maldades. Ahí está la imagen, ¿no? Vamos a esconder esta malla entre las hojas para engañar a este venado tonto. Y al final el que termina atrapado es el mismo que coloca la trampa. El versículo 19. Tales son los caminos de todo el que se beneficia de la violencia. Es dado a la codicia. ¿Qué ponemos ahí? Quita la vida de sus poseedores. Que quita la vida de sus poseedores. El hombre piensa, estoy consiguiendo dinero, pero silenciosamente el dinero está consiguiendo su corazón. Más o menos esa es la idea. El problema es cuando la ganancia se convierte en un Dios. El problema no es poseer bienes. El problema es que esa ganancia injusta está relacionado con otro tipo de cosas y se convierte en un Dios. Y al final te quita la vida, ¿no? Está consiguiendo tu corazón. Vamos a avanzar un poquito más. Dice ahí, los pandilleros son menos listos que las aves y por lo tanto caen en su propia trampa. Ellos cosechan lo que siembran. Los que viven por la espada mueren por la espada. Hay un dicho que dice, ¿no? El que espada mata, a espada muere, ¿no? Proverbios enseña que el sabio justo vivirá una larga vida y el necio injusto sufrirá una mala calidad de vida y no llegará a la vejez. Por supuesto, hay excepciones a esta regla general. De todos modos, el sabio evita malos ambientes y no pone su vida en peligro, pero el necio entra sin precaución y sus propios amigos no lo protegen de la conducta dañina. Veamos un poquito el destino de todos se determina por cómo responden a la sabiduría de Dios. Proverbios 1 del 20 al 33. Si alguien nos puede ayudar con la lectura.
Yo, pastor. Por favor, hermano. Lea. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Hasta ahí, ¿no? Del 20 al 33. Del Ah, 20 al 23, perdón. Del 20 al 23. Solo esos tres versos. Ahora dice, Dios ofrece rescatar a los incrédulos de una vida malgastada. La sabiduría de Dios busca al hombre en todos lados. ¿Cuál es aquí la comparación que hace, o mejor dicho, cómo se utiliza esto? El Proverbios 1:20 que dice, Sabiduría clama en las calles, a en su las voz en las calles. plazas. ¿Por qué se utiliza esta metáfora? Porque las calles es donde pasa mucha gente. Está diciendo, la sabiduría de Dios está buscando al hombre, donde pasa mucha gente. También dice Plazas. en las plazas, donde existen áreas abiertas para eventos del pueblo. Y ¿qué más dice? O El versículo Los 21. 21, lugares de reunión, en los lugares de reunión, dice. en los lugares de reunión, donde hay mucho tráfico, mucho ruido. Correcto. ¿Qué más dice también? Alá o En las entradas de las puertas principales de las ciudades. en las entradas de o en las puertas principales de las ciudades. ¿Por qué se utiliza esta comparación? Porque ahí es donde se encontraban los negociantes, los administradores, los jueces del pueblo. Dios ofrece sus consejos y advertencias en todo lugar público. Él habla en voz alta aún fuera del ambiente familiar, en casa, fuera de las escuelas filosóficas y teológicas, fuera de los retiros espirituales y fuera del templo. Nadie puede decir que no oyó la invitación para conocer la verdad. La invitación se extiende por medio de la voz de los creyentes, la palabra escrita de Dios y la conciencia. Entonces, algo interesante, sabiduría es gramaticalmente bien femenino en hebreo, lo que facilita esta personificación literaria, ¿no? Eh, la sabiduría clama en las calles. Entonces, la toma como en un sentido bien femenino. No debemos leer esto simplemente como si fuera una mujer literal, ¿no? O sea, es una forma poética de presentar la sabiduría llamándola como a un ser humano. ¿Dónde grita? Calles, plazas, lugares concurridos, entradas de las ciudades. Quiere decir que la sabiduría no se limita a un ambiente o a un espacio físico, religioso, privado. Su llamado es público, donde se desarrolla la vida cotidiana. En el mundo antiguo, por si acaso, las puertas de las ciudades eran mucho más que una entrada. Era un espacio donde podían desarrollarse muchas cosas, asuntos comerciales, deliberaciones, decisiones judiciales, encuentros sociales. La puerta de las ciudades en el mundo antiguo era un lugar muy importante. Por eso habla de que la sabiduría se habla precisamente allí. Dios, en pocas palabras, lo que está diciendo es, Dios tiene sabiduría no solamente para el culto, sino para el mercado, para las relaciones, para el trabajo, para las decisiones económicas, para la vida pública. Muy bien. Dice, la sabiduría habla a tres grupos que necesitan su mensaje. Veamos esos tres grupos. Oh simples. Versículo 22. ¿Hasta Oh cuándo, simples, oh simples, ingenuos, amaréis fáciles de la engañar sin simpleza? dirección. ¿Para qué otro grupo es? Para Para los los burladores. burladores. ¿Quién son los burladores? Cínicos, rebeldes, arrogantes, condescendientes. ¿Y el tercer grupo? Insensatos. sensato. Insensatos.
Según el versículo 22, dice entonces la sabiduría habla a tres grupos que necesitan su mensaje. Los simples, que serían fáciles de engañar, ingenuos, sin dirección. A los burladores, esos cínicos, rebeldes, arrogantes. Y a los insensatos, aquellos que son tercos, cerrados, flojos, endurecidos, egoístas, todo. Ninguno de estos tres, ninguno de estos tiene interés en aprender algo nuevo, ni en recibir consejos para evitar problemas en el futuro. Según su pensar, aun si Dios existiera, su sabiduría no tendría nada de beneficio para ellos. Son incrédulos que ya llevan tiempo con su actitud de indiferencia, de descuido, de egoísmo. Pero al preguntar hasta cuándo, Dios indica que todavía existe la posibilidad de que ellos se arrepientan. El simple no es necesariamente malvado por si acaso. Es principalmente ingenuo, inexperto, influenciable, crédulo. Su gran peligro es que todavía no ha decidido qué valores gobernarán su vida. Podríamos decir en pocas palabras que el simple deja abierta la puerta de su mente y cualquiera puede entrar. El burlador ya avanzó a un nivel más elevado, ¿no? A la necedad. No solamente ignora la verdad, se burla de ella. El burlador transforma la corrección en un motivo de ridículo. Cuando alguien intenta aconsejarlo, él responde, qué exagerado, estás anticuado, todo el mundo lo hace, mamá. Ese es el burlador. Y el necio eh, es donde hay una necedad más establecida, más obstinado, autosuficiente, resistente a la corrección. Entonces vemos como un nivel, ¿no? El simple, el burlador y el necio, endurecido. El pecado repetido puede convertirse en carácter por si acaso. Esa es la fórmula. Simple, influenciable, burlador, ya mi hijo habla groserías, y el último, mi hijo es un terco. Así pasa, ese es como el proceso. Avancemos un poquito más. Vamos a la siguiente página. Si los insensatos humildemente aceptan la represión, ¿qué recibirán? Versículo 23. He Su aquí, espíritu dice, Represión. mi espíritu dice, o sea, el espíritu del Señor. mi espíritu, bien, Ujú. mis pensamientos sobre ustedes. Les haré, Saber mis palabras. les haré conocer mis palabras. Importante aquí aparece el corazón más pastoral de Dios. La represión no es únicamente un castigo, no, es una invitación. Cambia de dirección. La sabiduría dice, todavía puedes detenerte, todavía puedes escuchar, todavía puedes cambiar. Y cuando uno acepta esta represión, entonces Dios dice, voy a derramar mi espíritu, mis pensamientos sobre ustedes, les voy a hacer conocer mis palabras. Esto es semejante a lo que Jesús expresó en Mateo 11, 25 al 29. Dios solo revela su sabiduría, la verdad, ¿a quiénes? A los humildes que se acercan como un niño que admite su falta de entendimiento. Entonces Dios no explica nada al todo. No necesita, porque el todo tampoco necesita de Dios. Mis papás, mire la ilustración. El todo. Mis papás son tontos, no me pueden explicar porque la María Juana es mala. Ningún padre sabe cómo sacar provecho de la vida. Ese es el todo. Pero Dios abre el tesoro de sus sentimientos y sus pensamientos al que es humilde. Hijo mío, me da gusto que hayas notado la diferencia que Cristo ha hecho en nuestra vida. Mira, déjame decirte, y ahí está el que abre, ¿no? Dice, papi, tú y mami no pelean como mis tíos y mis tías. ¿Por qué será? ¿Cómo puedo un día tener una esposa como mi mamá? ¡Wow! Humildad. La humildad es esa capacidad de reconocer de que no puedes tú, no lo sabes todo tú, y poder escuchar la voz de Dios. Los ingenuos y los todos siguen rechazando la invitación. ¿Y ellos qué va a pasar? Se perderán. Versículos 24 al 32, si alguien lo puede leer.
Proverbios 1, 24 al 32. ¿Puedo leer? Sí, sí, hermano, por favor. Muy bien. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Wow, qué fuerte, ¿no? Dice aquí la pregunta, ¿cómo han respondido los sabelotodos a la invitación hasta ahora? El versículo 24 dice, la sabiduría ha llamado y ¿alguien puede ayudarnos a completar? ¿Qué dice el 1:24. versículo No quisiste 24? No quisiste oír, dice, no escuchó. Ya, los sabelotodos no quisieron oír, no quisieron oír, han rehusado. La sabiduría extendió la mano, ¿qué hicieron los sabelotodos? No hubo quien atendiese. No quisieron atender, no hubo quien atendiese. No he hecho caso. El versículo 25, Sino que desechaste todo consejo mío. desecharon todo consejo, no quisieron oír, no quisieron hacer caso, desecharon. El versículo 25, ¿qué más dice? Mi reprensión no quisisteis. Y no quisieron mi reprensión. Mire, interesante, lo saben todos. No quieren oír, no quieren entender, desechan, no quieren la represión. El versículo 29, ¿por qué? ¿Por cuánto? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, de Jehová. Aborrecieron el conocimiento y no escogieron. Versículo 30, ni qué, Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ni quisieron aceptar mi consejo y despreciar. Mire, esto es lo que los todos responden ante la invitación de la sabiduría. No quieren oír, no quieren entender, desechan, no quieren, aborrecen, no escogen, no aceptan, desprecian. Wow, bajemos un poquito, avancemos. A ver, antes de pasar a esto, la sabiduría había llamado, ¿no? Ha extendido la mano, la había aconsejado, había reprendido, pero ellos han hecho todas estas cosas. Cada vez que rechazamos, hermanos, una corrección, estamos entrenando nuestro corazón para resistir una próxima. La conciencia puede endurecerse. Por eso, alguno de los mayores peligros espirituales no consiste simplemente en cometer un pecado. A veces el peor peligro es acostumbrarse a no escuchar.
Ahora veamos cuál es la respuesta. Dice, ¿cómo responderá la sabiduría cuando caiga el juicio sobre los sabelotodos? Yo también, ¿qué dice? Versículo 26. Me reiré de su calamidad. Me Me reiré burlaré de su calamidad, me burlaré. cuando no os Amén, yo amén. viniere lo que teméis. Cuando os viniere lo que teméis, me Sí, burlaré. me burlaré cuando les vengan aquello que le temen. Entonces me invocarán o me llamarán. ¿Y qué dirá? No responderé. Wow. Esta es una muy buena enseñanza para un joven. Cuando alguien dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Será que has estado haciendo un sabelo todo? ¿Será que tú no has estado escuchando el consejo de Dios? Es, es fuerte porque dice, es un texto muy difícil porque dice, me reiré de vuestra calamidad. No debemos, por si acaso, imaginar que Dios está disfrutando cruelmente del sufrimiento humano. El lenguaje aquí pertenece a la personificación poética de la sabiduría, ¿se acuerdan? Y expresa una vindicación de la justicia. Aquello que fue advertido termina demostrando que era verdadero. O sea, en pocas palabras, te lo dije. Esta parte está aclarando que Dios no se complace en la perdición del pecador. Se contrasta con la verdad, con la satisfacción legítima que finalmente triunfe la justicia. Entonces, para aclarar, Dios no está disfrutando del dolor de las personas. Si no, no podrás burlarte eternamente del orden moral de Dios sin finalmente encontrar sus consecuencias. Eso es lo que está diciendo. No quiero que se imaginen que, bueno, ahora Dios se burla del sufrimiento de las personas. No, ya que la sabiduría de Dios les ha advertido en muchas maneras y a través de mucho tiempo, ellos no tienen excusa por no haber respondido. Así que sufrirán lo mismo que hicieron. Se rieron, se burlaron, no respondieron. Por lo tanto, serán castigados. Tal vez para mí ahí lo más duro no es la idea de la risa, de la burla, sino de la falta de respuesta, porque eso te deja en un vacío. Entonces me van a invocar, pero yo no les voy a responder. Para mí, esa es la consecuencia más difícil, porque es como si estuvieras hablando y no tienes respuesta, es lo que está diciendo literalmente. Por otro lado, dice la risa, la sabiduría expresa la satisfacción de haber visto que las consecuencias prometidas como resultado del pecado ya llegaron. No se está burlando del dolor humano, sino de, es verdad, lo que se dijo era verdad y ahora están viendo la consecuencia. Es el gusto de ver cómo triunfa la justicia sobre el mal y la victoria de la humildad sobre la arrogancia. Sin malicia, la sabiduría dice, ya ves, te dije, te advertí, pero para aclarar, Dios no se goza, una vez más, en perder un alma o perder un alma al infierno, ¿no? Sin embargo, hay gozo cuando por fin el juez justo castiga el mal, impone justicia en el universo. ¿Por qué Dios no responderá a la petición de socorro de parte del necio, ni en esta vida ni en la que viene? Es porque el incrédulo endurecido pide alivio del castigo, pero no reconoce que merece ese castigo. Esta es la misma figura que aparece en Romanos capítulo 1, versículos 20 en adelante. Cuando ustedes revisan Romanos y ahí ustedes se dan cuenta de que hay gente que ya decidió su camino. Entonces Dios mismo los entrega a sus pasiones. Es muy fuerte esto, pero esta es la consecuencia. Él ya eligió. Entonces, no es que está pidiendo al Señor que le dé otra oportunidad, sino está buscando alivio para el castigo, pero no está reconociendo que merece ese castigo. No se considera a sí mismo como culpable. Por eso no escucha el Señor, porque no es una oración, una petición para alcanzar misericordia, sino es una oración para simplemente no me quiero sentir así.
La puerta siempre estará abierta al que se humilla. Un necio burlador en la cruz admitió su culpabilidad en sus últimos momentos de vida. Y con misericordia Cristo respondió a su petición. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué sufrirán los que nunca han aceptado la reprensión? Ahora vamos a ver las consecuencias más a fondo. El versículo 27. Viene como tormenta, una destrucción, Teméis, lo que lo que temen, teméis. lo que teméis. Y su Calamidad. Y, y su calamidad llegare como un torbellino. su calamidad va a llegar como un torbellino. Viene sobre ustedes Tribulación y angustia. tribulación y angustia. Versículo 31. Comerán de él Del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. de sus propios consejos se hartarán. Versículo 32. Porque el desvío de los simples o de los ignorantes Los matará, los matarán. Y la complacencia o prosperidad de los necios echará a perder. wow, todo eso sufrirán los que no han aceptado la reprensión. El necio escucha la voz de los pecadores, el sabio escucha la voz de Dios. Vamos a la siguiente parte, ya vamos a ir terminando. Tu horrible fin vendrá repentinamente y no encontrarán escape. Cosecharán lo que sembraron, lo que egoístamente consumieron durante esta vida, ahora los atormentará y les dará asco. Debido a su autocomplacencia, nunca pensaron que sus decisiones tendrían consecuencias negativas años después en el futuro. El todo por fin acepta oír la palabra de Dios, se salvará de la ruina. Pero el que me escucha, dice, oyere, el versículo 33, Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esto, por si acaso, es para el todo que por fin acepta oír la palabra de Dios. Se salvará de la ruina. Cuando alguien por fin escucha la voz de la sabiduría, implica que ya ha decidido creer en Cristo y obedecer su palabra. Debido a esa nueva manera de vivir, esta persona ya no tiene temor de la venganza de otros, ni de la retribución de la ley, ni de la muerte. En Proverbios, la vida y la muerte pueden referirse a algo terrenal, algo eterno. Es evidente que la idea de vida eterna puede estar incluida en la palabra vida, ¿no? Que aparece en todos esos proverbios. Y la idea de muerte eterna puede estar incluida en la palabra muerte, como en esos proverbios. La senda de la vida en proverbios es el camino a la vida eterna. Y este camino comienza en la vida terrenal, cuando uno admite su pecado, renuncia a su propio entendimiento y deja que la sabiduría del Señor controle su vida. Este camino sabio no termina con la muerte física, sino que lo sigue llevando hasta la presencia de Dios, pues el premio de la sabiduría es vida, es decir, comunión eterna con Dios, la cual no puede terminar. Como decía Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la senda del necio, es la senda de muerte. La vida baja de calidad, la muerte a temprana edad y la muerte eterna. De eso está hablando cuando hablamos de la senda del necio. Bajemos un poquito más.
Oh, bueno, paremos aquí. Qué interesante. ¿Qué les ha parecido este primer proverbio cuando nos habla acerca de estas voces que forman parte de nuestra vida? A ver, hemos empezado con una voz de la instrucción, escucha, luego la voz de la tentación, ven con nosotros, y luego la voz de la sabiduría, vuélvete. Y cada día decidimos, hermanos, cuál de estas tres voces va a tener más autoridad. La voz de la instrucción de nuestros padres, la voz de la tentación de los amigos u otras influencias, o la voz de la sabiduría. En pocas palabras, ¿a quién estamos escuchando? Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 33, nos hace comprender que la verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de considerar nuestra propia opinión como autoridad suprema y sometemos nuestras decisiones a Dios. No basta saber, hermanos. Así que uno tiene que ir más allá. Sería una buena pregunta esta noche, ¿en qué área de nuestra vida sabes que deberías hacer, pero todavía te cuesta hacerlo? ¿O qué voz estás escuchando que no es la voz de Dios? ¿No? A ver, algunas preguntas tal vez para esta noche, si alguien tiene, antes de que terminemos. Pastor, no sé si se me escucha. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, queridos hermanos. Yo, yo, Bueno, yo tenía una pregunta, pastor, mientras estaba leyendo las características de un necio. La pregunta es, ¿puede un cristiano a veces actuar neciamente? ¿O es imposible eso? A ver, un cristiano puede actuar neciamente, aunque bíblicamente no debería. Eh, a ver, nosotros aún luchamos con el pecado, la necedad, pero no debería ser una actitud permanente. Por ejemplo, Proverbios no presenta al sabio como alguien que jamás se equivoca, sino como alguien que escucha, aprende, acepta corrección y vuelve al camino correcto. Entonces, si estamos hablando de volver al camino correcto, quiere decir que en algún momento el mismo cristiano puede actuar de una manera insensata o necia, ¿no? De hecho, el material que estamos estudiando, hermanos, recalca que el sabio puede seguir creciendo en conocimiento y consejo, precisamente porque reconoce que todavía necesita aprender. La diferencia aquí es algo muy interesante. Una cosa es cometer una acción necia y otra cosa muy diferente es adoptar la necedad como estilo de vida. Tal vez esto va a responder a tu pregunta. Un cristiano puede cometer una acción necia. Otra cosa es que la necedad sea un estilo de vida para él. Salomón es un ejemplo muy fuerte. Este estudio, por ejemplo, nos muestra que él recibió sabiduría extraordinaria, pero posteriormente tomó decisiones equivocadas. ¿No? Entonces, tener sabiduría no elimina la posibilidad de actuar neciamente. ¿Está bien? No sé si hemos respondido a tu pregunta, querido hermano. No, no, está perfecto, pastor. Ajá. Entonces, el cristiano puede cometer necedades. Lo que no debería hacer es enamorarse de su necedad. Eso es lo que no debería pasar. Es ¿Alguna verdad. otra pregunta? ¿Sabe qué, pastor? También algo que me gustó. No sé si otro hermano tiene alguna pregunta, va a disculpar. Una cosa más. Es esto de cuando la sabiduría busca en las calles, en las plazas y en los lugares concurridos. Y el librito decía de que puede ser un creyente, puede ser a través de la palabra de Dios, como la sabiduría busca a las personas, o a través de la conciencia. Y eso me hizo pensar mucho, digamos, de cómo la sabiduría de Dios habla a través de la conciencia. Esa sería la pregunta. Muy buena pregunta. Recuerden que nosotros tenemos una conciencia inicialmente moral.
no es el Espíritu Santo, porque la conciencia moral siempre te lleva hacia buscar lo correcto, hacer lo correcto. ¿De dónde nació esto? De Dios. Dios sabe lo que es correcto y lo incorrecto. Entonces, la conciencia puede ser una forma en la que Dios guía hacia lo moral, hacia lo correcto, que no es el camino, por ejemplo, para ser salvo. Estamos hablando de una acción moral. Entonces, la conciencia sí puede trabajar en la moralidad de la gente, tratar de que seas un mejor ciudadano, una mejor persona, a diferencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es diferente que la conciencia porque el Espíritu Santo te guía a la verdad, entendiendo que la verdad es Jesucristo. La conciencia no te guía hacia Jesucristo, te guía a ser una mejor persona. Entonces, la sabiduría sí se puede valer de la conciencia como para decirte, oye, sé consciente, esto es malo. Entonces tú, por conciencia, porque ahí también entra la sabiduría, puedes decir, esto no es bueno para mí. Por eso hay mucha gente que no es cristiana, pero puede tomar decisiones buenas, porque conscientemente no está yéndose a algo malo. Pero recuerden, ser consciente no quiere decir ser salvo. Y tal vez eso tenemos que entender. Ser consciente o ser una buena persona no quiere decir ser salvo. Ser salvo solamente es por medio del reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquí sí nos valemos. La conciencia puede ayudarnos a distinguir lo bueno de lo malo y la sabiduría habla. El Señor muchas veces va a hablar a través de nuestra conciencia también. ¿Está bien? Espero haber respondido un poco a la pregunta. Gracias, pastor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, tal vez sería bueno ver este versículo de Proverbios 20-27. A ver, un segundito, estoy chequeando, que nos dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Es decir, Dios puso el espíritu en el ser humano no solamente como ese soplo de vida, sino que a través de él Dios escudriña a todo ser humano. Voy a verlo cómo está en esta versión. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña las profundidades del alma. Es decir, todo ser humano tiene ese chip que Dios le puso y a través de ese chip Dios escudriña al ser humano. Y obviamente por eso es que todo ser humano tiene esa conciencia, ¿verdad? Cuando hace mal. Llegará el momento en que la neutraliza, pero ahí está, ¿verdad? El espíritu del hombre es lo que Dios ha puesto en cada ser humano. Por eso es que Dios puede ubicar a cualquier ser humano, ¿no? Como hoy se puede ubicar a través de un localizador, ¿cierto? O de un teléfono. Entonces creo yo que tiene mucha relación con lo que preguntaba Rodrigo. Pastor, su audio está apagado. Perdón, ahora sí. La lámpara de Jehová. Esa lámpara, hermanos, aparece como una figura literaria muy, muy sapiencial, ¿no? Vamos a encontrarlo en los Salmos, vamos a encontrarlo en Proverbios. Algo interesante de esta lámpara es que la lámpara no crea la realidad, simplemente la hace visible. Eso es lo que está diciendo. El proverbio presenta el interior del hombre como un lugar que puede ser iluminado para que salga a la luz las motivaciones, las intenciones, los pensamientos más profundos. Entonces, esa lámpara que se utiliza acá eh, puede revisar las habitaciones más interiores de la personalidad, deseos, motivaciones escondidos, resentimientos, orgullo, temores, intenciones.
es interesante esa lámpara, ¿no? Con la que el Señor puede ubicarnos, como decía el pastor Pedro, puede ubicarnos en cualquier parte. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Gracias por las acotaciones. Siempre es muy bueno, Pedrito, enriquecemos más el estudio. Pedrito, el hermano Miguel Paz tiene la mano levantada. ¿Perdón? Sí, sí, buenas noches, buenas noches. No sé si viene al tema de Proverbios, seguramente sí hay algún pasaje, algún versículo que tenga relación, pero yo tenía una consulta. En muchas ocasiones no sabemos si estamos escuchando o estamos viviendo acorde a lo que Dios te pide, ¿no? O sea, hay una situación en mi familia, se presentan oportunidades y en muchos casos tenemos miedo, sentimos miedo nosotros de, eh, de hacer las cosas, ¿no? De arriesgarnos, ¿ya? Y no sabemos si estamos tal vez ignorando, o sea, o Dios está presentando una oportunidad y lo estamos ignorando por nuestro miedo interno, o tal vez sea Dios quien nos está diciendo no hagas esto, ¿no? Entonces, no sé, es una forma en que no sabemos si estamos escuchando a Dios o cómo sabemos cuándo nos está respondiendo Dios. Bien, muy buena pregunta. No todo pensamiento intenso o una impresión interna o sensación de urgencia debe interpretarse automáticamente como Dios me habló. Eso primero hay que aclarar. De hecho, Dios se conecta directamente. Nuestra vida interior puede funcionar como una lámpara, como hemos dicho, y revela cosas profundas, también lo hemos dicho, pero el que confía en su propio corazón es necio. Por eso la conciencia necesita ser examinada a la luz de la revelación de Dios. Ahora, de dónde puede venir una voz interior? Cuando hablamos de escuchamos una voz, muchas veces nos referimos a voces audibles o tal vez muchas veces nos referimos a pensamientos, convicciones, recuerdos, impulsos, impresiones. Hay que distinguir. La palabra y la dirección de Dios nos va a guiar de manera plenamente confiable mediante lo que Él ha revelado en la palabra de Dios. Un buen filtro para saber que lo que está usted pensando viene de Dios es si Dios ya lo dijo en la Biblia. Por eso el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Palabra. ¿No ve? Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, para saber si la voz que estoy escuchando es una voz de Dios, primero tendría que saber si algo Dios ha dicho respecto a ese tema en su palabra. Segundo filtro, podemos utilizar la conciencia. Puede acusarnos o defendernos. Sí, es útil, pero no es infalible. Puede ser débil. Primera Corintios 8, del 7 en adelante, nos dice que puede fallar. También puede contaminarse. Tito nos habla de que se contamina la conciencia. Y es más, cuando el pecado influye tanto en una persona, la misma conciencia puede ser cauterizada. Primera Timoteo capítulo 4 habla teniendo cauterizada la conciencia, dice. Entonces, sí puede ser un elemento la conciencia, pero recuerden, tenemos que tener estos cuidados de que no es infalible y puede ser contaminada y puede ser incluso cauterizada. La otra voz que podemos escuchar es de nuestros propios deseos. Santiago, cuando escribe la carta, dice, ¿por qué nos recibimos? Porque pedimos mal. Y Santiago 1:14 nos advierte que podemos ser atraídos por nuestros propios deseos. O sea que no estás escuchando la voz de Dios, sino estás escuchando tu propia voz queriéndote decir que lo hagas. ¿Entiendes? Entonces, a veces hay que distinguir entre lo que Dios me ha dicho o lo que yo me quiero decir a mí mismo. Ese es nuestro deseo. Puede ser otra voz. La otra voz pueden ser nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por ejemplo, puede contener información verdadera, sí, pero también puede interpretarse equivocadamente una situación. Cuando interpretamos las situaciones por nuestras emociones, podemos equivocarnos. Entonces,
Por eso cuando estemos frente a una decisión, porque creo que ahí va su pregunta un poquito del hermano, cuando estemos frente a una decisión, siempre es bueno separar esta voz que estoy escuchando. Algo ya dijo la palabra de Dios, es mi conciencia, será un deseo mío, será que mis emociones me están hablando fuerte o el temor. Sí, hay otra fuente, el temor, porque un miedo interno puede producir pensamientos que parecen advertencias, como algo malo me va a ocurrir, no hagas esto, o seguro piensan esto de mí. Y ese pensamiento que sea intenso no significa que sea una revelación divina. Puede ser el miedo hablándote fuerte. Y por último, puede haber influencias externas, otras personas que te están diciendo cosas que también intentan moldear nuestras decisiones. Por eso algo muy importante antes de tomar una decisión sería filtrarlo a través de la palabra de Dios, filtrarlo a través de consejos de otras personas. Por ejemplo, que busques a alguien y le digas, hermano, yo he estado pensando en esto y quisiera escuchar su opinión. Entonces, cuando tienes la opinión de una persona que es creyente o maduro en la fe, ahí tienes otro filtro, tienes una voz más que te podría servir de guía y ayuda. Busca en la palabra de Dios, busca consejos de otras personas que sean maduros en la fe. Fíjate si son tus sentimientos, tus emociones los que te están presionando, si es tu miedo el que esté hablando y discierne. Discernir quiere decir separa. No tomes una decisión cuando estés muy emocionado o cuando tengas mucho miedo. No va a ser una buena decisión. Busca en la palabra de Dios, busca consejo de hermanos maduros en la fe y eso te va a dar más luz de si la voz que estabas escuchando era la voz de Dios. ¿Está bien? Espero que haya respondido un poco a su pregunta. Sí, sí, Pastor, gracias, pastor. pastor, Sí, hermano. el versículo 33 de este capítulo 1 que hemos estudiado, yo veo de que refleja todo quizás sentir de una persona y que quizás no está seguro de que el Señor es quien le puede dar la paz, la tranquilidad y la solución a sus problemas. Que dice, más el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que oyere su palabra Mm, estará protegido. qué hermoso versículo. Sí, hermano, usted tiene toda la razón. Ese versículo 33 creo que está resumiendo lo que acabamos de responder al hermano. Sí, la idea de escuchar el consejo de Dios es poder vivir tranquilo sin temor del mañana ni de nuestras decisiones, sino saber que el Señor está guiando estas decisiones. Gracias, hermano Freddy, gracias por esa acotación. Ha sido muy Yo importante. digo esto, pastor, porque ahorita todo mundo, digamos, cristianos incluidos, no vivimos tranquilos, quizás podemos decir así, ¿no? Por toda la situación que está ocurriendo en el país, todo eso. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que estar confiados que Él nos va a guiar y nos va a dar la solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas, ¿no? Entonces, muchas a veces estamos pensando humanamente, ¿cómo ir a hacer? ¿Qué ir a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué lo? Pero confiemos en la palabra de Dios y podemos vivir tranquilos, en paz con nuestra conciencia y con nuestros familiares también. Muchas gracias, hermano Freddy. Bueno, hermanos, tratemos de mantener nuestro horario. Hoy día estamos terminando a las 9 y un poquito más, pero siempre enriquece. Todas estas acotaciones, todas estas preguntas siempre nos van a ayudar a seguir creciendo en el estudio. Entonces, hoy día hemos aprendido algo en Proverbios capítulo 1 acerca de estas voces, acerca de dónde nace la instrucción, ¿no? En el hogar, estos consejos, y qué es lo que pasa cuando la sabiduría no se escucha, y dónde se enseña la sabiduría, dónde sale. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? En las calles, en las plazas, tomen esta figura. Bueno, espero que haya sido un estudio que les haya servido, nos sirve a todos, y vamos a continuar el próximo miércoles con el capítulo 2. Así que vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano Freddy
que pueda guiarnos en una palabra de oración, hermano. Oremos. Amado Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, cómo, Señor, tú te manifiestas en nuestras vidas cuando nosotros, Señor, confiamos en ti plenamente, Señor. Gracias porque tú, a través de tu palabra, nos has hablado esta noche, a través del pastor Pedro, nos has hecho entender y reflexionar a veces cuando estamos equivocados y no confiamos en el Señor. Entonces, si nosotros como hijos tuyos confiamos plenamente en en tus enseñanzas, vamos a vivir confiados de que todo se irá a solucionar. Padre Santo, queremos orar por nuestro país, por la situación que está viviendo, Señor, este país de incertidumbre, de toda índole, económica y de muchas dificultades, Señor. Queremos que tú pongas, Señor, en tus hijos esa seguridad de que solamente confiando en ti y escuchando tu palabra y obedeciendo, Señor, tus consejos, tus leyes, vamos a vivir en paz. Y tú, Señor, nos darás la oportunidad de poder también compartir con otras personas que están teniendo muchos problemas y temores. Gracias, Señor, por la vida del pastor Pedro, Señor, que nos ha enriquecido, Señor, a través de este capítulo 1 de Proverbios. Y esperamos, Señor, que para la próxima semana seamos más bendecidos aún, Señor, sobre el capítulo de la sabiduría. Que les damos una bendición a cada hermano que ha estado partícipe ahora en esta reunión. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Esto va a estar grabado para aquellos que, bueno, no han podido conectarse por diferentes razones, pero quieren seguir el estudio con